organizado en Ciudad de México, es maestro en Derecho por la Universidad de Warwick en Inglaterra y es licenciado en Derecho por la Universidad Iberoamericana. Desde su experiencia profesional destaca su labor como asesor de gobiernos estatales y de dependencias federales, tanto en el nivel de derecho urbanístico ambiental como procurador federal de protección al ambiente durante el periodo del 94 al año 2000. Por otra parte, tiene una amplia experiencia en la historia académica de diversas universidades e instituciones educativas de nuestro país, tanto nacionales como internacionales en diferentes ámbitos, ya sea como la Universidad Autónoma Metropolitana, la Universidad Iberoamericana, el Colegio de México, el Instituto Internacional de Seguridad Pública, el Lincoln Institute for Land Policy, entre otros. Actualmente es investigador titular de tiempo completo del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México en el área de los estudios urbanos y regionales. Su línea de investigación sobre la sociología del derecho, el derecho ambiental y el derecho urbanístico. Solicito a todos ustedes, recibamos al doctor Azuela Arbacoa con un fuerte aplauso y hoy no me queda más que cederle el micrófono para que oigamos su importante y interesante presentación. Gracias. Buenas tardes a todos, muchas gracias a Miguel y sobre todo a mi amigo Fidel García, mi colega de hace muchos años, no quiero entrar en detalles, no me gustan los nombres. Estoy muy complacido y muy agradecido por el honor y la oportunidad que me brinda. Yo tengo una presentación de PowerPoint que es una ridiculez porque son solo dos láminas. Enrique Rodríguez me echó a perder el PowerPoint cuando me dijo que casi todas las presentaciones eran como tipo karaoke. La persona pasa sus letreros y lo pregunté. Y la gente se queda muy contenta. Alguien le da lo que les está diciendo. Entonces, yo me he puesto a recordar también PowerPoint cuando hay imágenes poderosas. Y ya no voy a contar el PowerPoint de mis sueños para una presentación como esta. Las reflexiones que preparé tienen que ver con lo que necesariamente evoca la relación entre obra pública y condición metropolitana. En el evento hay una combinación muy afortunada de temas. Si uno funda obra pública y cuestión metropolitana, lo que resulta, lo que se hace visible es un problema que yo llamo enemistad por las cosas grandes. Uso la palabra malestar en el sentido de todo, que escribimos a eso, se llama el malestar de la cultura, para dar cuenta de un fenómeno cultural de profunda inconformidad con algo tan sencillo como las cosas grandes. ¿Qué son las cosas grandes? Pregúntale a cualquier persona. Una empresa es una cosa grande. Las cosas grandes que hacemos los humanos, esas causan hoy en día un malestar que tenemos que tomarnos en serio. Y el sentido de mis comentarios hoy en día, el día de hoy, es tratar de tomarnos en serio este malestar, entenderlo como parte de la condición natural de la obra pública y hacernos cargo de las implicaciones institucionales. Entonces, voy a tratar de describir en qué consiste este malestar, de dónde sale, cómo se manifiesta, cómo se hace presente en la experiencia contemporánea, cómo existe la reforma de conflictos socioambientales en nuestro país, cómo se procesa institucionalmente, cuáles son las instituciones que tenemos para procesarlos y cuál es el déficit de esas instituciones. Estoy convencido de que los marcos institucionales que tenemos no sirven para procesar lo que realmente está en juego en este conflicto. Y voy a tratar de reflexionar sobre cómo debemos volver a pensar todo esto para hacernos cargo de una manera civilizada acerca de esto que es el malestar con las cosas grandes. Todos conocemos la palabra faraónico. La palabra faraónico la usábamos para expresar
expresar despectivamente algo grande. Uno recuerda la nota de López Portillo. Se le critica a los gobernantes que hagan cosas faraónicas, cuando se quiere decir que un político está haciendo algo muy grande para verse el mismo muy grande. Esto que está en el lenguaje común hoy en día no es nada más una manera restrictiva de referirse a algún político que vive por ahí, sino es un sentimiento generalizado hacia cualquier cosa grande, independientemente de si haya un político que quiera verse grande o no con esa obra. El malestar tiene hoy una razón mucho más profunda. Voy a colocar media docena de casos que son muy familiares para ustedes, y yo creo que todos ustedes tienen en la mente algún gran conflicto en donde lo que está en juego es una cosa, porque es una cosa grande. ¿De dónde sale este malestar? Creo que las sociedades contemporáneas de unas décadas para acá han empezado a experimentar los efectos negativos de las cosas grandes. Cosas que antes se veían como síntomas de progreso, hoy son rechazadas, pero eso no salió de la nada. Una de las cosas grandes que mayor malestar generan son las crisis. En la última década del siglo XX, en el planeta fueron desplazados más de 100 millones de personas para las crisis. Esto pasó básicamente en África, y esto generó desde hace muchos años una preocupación a nivel de las instituciones. El Banco Mundial, aparentemente el principal responsable de estas atrocidades, porque sus créditos sirvieron para hacer esas obras, detecta el problema desde el principio de los años 80, y ya en 1985 empiezan a hacer lineamientos para decirles a los prestatarios que tienen que hacer algo respecto a ese problema. Yo te presto plata, que bueno que hagas una empresa, pero si vas a llevarte una evaluación de promedio, algo tienes que hacer. Esto está ya en la conciencia de los operadores, incluso de los bancos. Recientemente, no tan recientemente, hace 10 años, los famosos principios de Ecuador, en donde bancos privados de alcance global asumen esta responsabilidad de hacerse cargo de los efectos sociales de las obras que financian. Entonces, este malestar tiene una base real, no es accidental. ¿Cómo se manifiesta entre nosotros? Bajo la forma de conflictos, que muchas veces quienes nos consideramos profesionales del tema ambiental solemos ver como accidentales, como producto de la promesa de un político, como algo que no tenía que haber ocurrido. Cuando hablamos de los conflictos socioambientales, hablamos de un particular, alguien que está muy bien informado va a decir, no, es que eso es el politismo. Es que ahí se nos olvidó colocarle a no sé quién. Entonces vamos a revisar algunos de ellos. Atengo. La palabra atengo era un gentilicio náhuatl cualquiera, como piensa en México, antes de que se convirtiera en el símbolo de una forma de resistencia social en contra de un aeropuerto, la obra curve de una administración federal. Todas las administraciones federales tienen su obra consentida. Nos recordamos a los presidentes por algunas obras en particular. Para el presidente Fox era muy importante poder llevar adelante esa obra, y los que se dedican a historia política estarán de acuerdo en que el episodio del aeropuerto marcó la historia de la administración y por lo tanto tiene una importancia histórica enorme. Cualquiera que haya estado más o menos cerca del caso del aeropuerto, de esa iniciativa del aeropuerto internacional, nos va a decir, es que se les olvidó notificar a los campesinos, es que se fueron con la finta del voto democrático, es que si hubieran hecho esto otro, no hubiera pasado nada, es que no me daba la noticia a tiempo. Y normalmente se nos va a contar la historia como una anomalía. Y si uno se acerca
al caso, uno va a darse cuenta que lo que pasó tenía que pasar, pasó por algo. Y lo que moviliza el caso del tiempo, lo que despierta, es una cosa que tenemos que haber desaparecido, que no tiene nada que ver con el medio ambiente, que no tiene nada que ver con el violencia y con los cuerpos, y que es el tema de la inalienabilidad. El lema de ese movimiento era, y es, la tierra no se vende, se quiere y se defiende. ¿Qué significa eso? Una tradición de más de 500 años en este país, de que la tierra propiedad de las comunidades campesinas es inalienable. En el México revolucionario elegido eran todos los que andábamos en este tema, decíamos las 3 I's: inalienable, prescriptivo y inevitable. El presidente Salinas no era una reforma constitucional en donde elegido uno más inalienable, los signatarios pueden emprender la venta de sus tierras, pero eso es un cambio de ley nada más. Eso no ha desaparecido del horizonte cultural mexicano. Y cuando aparece un grupo que dice, nosotros no queremos vender a ningún precio, es muy fácil decir, lo que pasa es que no les han llegado al precio. Independientemente del oportunismo político de muchos actores sobre ese movimiento, creo que hay suficientes evidencias científicas a través del trabajo antropológico de que hay unas personas que sí se toman en serio eso de la inalienabilidad, nos guste o no. Y la idea de que la tierra es un patrimonio que se hereda y no se debe vender es una idea que todavía circula, sinceramente. ¿En qué? Ustedes me van a decir que yo los consejitos de Sinaloa, ahí yo voy a poner hay muchos ejidos en este país en donde la tierra circula legal y legalmente y no escandaliza a nadie. Hay un mercado, y eso existe desde la época de la colonia. Cualquier historiador serio de la época colonial nos va a decir: los pueblos indígenas del régimen hispano tenían prohibido vender. Pero cuando lo queríamos vender, no pasaba nada. Pero hay una parte de la sociedad para la cual vender es una especie de profanación. Y eso sí es un punto real. No necesitamos estar de acuerdo con ese sentimiento para reconocerlo como un hecho social. La palabra, una empresa que entre otras funciones de regulación hídrica pretende llevar agua a Acapulco. La palabra es un proyecto que se suspende por procedimientos jurídicos en donde el juez llega a la conclusión de que se hicieron asambleas ejidales que son nulas. Yo no sé si se trata de un juez que tenía unas ganas de protagonismo y de inventar lo mismo que yo no lo vi. Yo no sé si es un juez que en el fondo también odia a las presas y va a buscarse cualquier excusa. No puedo garantizar que sean ninguna de esas dos cosas. Lo que sí es cierto es que en la vida jurídica de hoy hay una resolución judicial que dice, como se trata de la publicidad, tu proceso jurídico para construir una empresa es ilegal y se cae un proyecto de esas dimensiones. Me piden que me concluya en 10 minutos. Son las 14:03. Como me quieren hablar 40 minutos, no sé bien qué voy a hacer. Pero otro caso de Cutzamala. La Ciudad de México tiene esta obra que siempre conocemos como faraónica, y ahora trae la de una amistad. Probablemente desde el punto de vista ambiental es muy aceptable. Parece ser una de las opciones más viables para llevar agua a la Ciudad de México. Desde 1997, la unidad cuarta fase de Cutzamala no se puede llevar a cabo. Y si uno pregunta,
aquí en la Secretaría de la CONAGUA. No, es que hay un problema social. Bueno, eso es que si se para una cuadrilla de la CONAGUA, los secuestran a todos, se llevan los automóviles. Simplemente no se puede hacer la trampa más en Cutzamala. La ciudad más importante y poderosa de este país no lo puede traer a. Y hay varios millones de personas en la Ciudad de México que reciben agua por candero, que llaman turísticamente. Y hay varios millones de personas que no reciben agua regularmente. Yo no sé si es una atrocidad militar traer agua de Cutzamala, pero lo que sí sé es que el Estado mexicano ha perdido la capacidad para traer agua de un lugar a otro. Ahí hay un proceso político muy interesante. El Estado de México, la clase política del Estado de México hoy, en el gobierno nacional, había sido capaz de hacer el trabajo político necesario para que el DF se tuviera agua. Siempre me da gana, siempre con problemas, porque los gobernadores tenían que poner en orden a sus paisanos para que la Ciudad de México tuviera agua. Qué casualidad que la cuarta fase de Cutzamala se para en 1997, que es cuando el PRI pierde la Ciudad de México. Cuando llega la República a la legislatura del Distrito Federal, resulta que los mexicanos ya no les quieren dar su agua. Y empieza la discusión de quién es esa agua. Y luego el Estado de México dice, es del Estado de México. Los campesinos de Tlaxcala dicen, no, es del Estado de México, es nuestra. La burocracia federal dice, esperamos de la nación. Y ya no nos ponemos de acuerdo de quién es el agua. El conflicto reciente más interesante, o uno de los más interesantes, sobre este tema es el que tiene que ver con el acueducto que lleva agua de la presa del Novillo a la ciudad de Hermosillo. Hasta ahora el gobierno del Estado ha podido llevar el proyecto, violando algunas órdenes judiciales, aprovechando obras, porque 5 minutos jueces le ordenaron que parara la obra, la Suprema Corte le autorizó seguir con ella. Es un error jurídico. Pero lo más interesante de este conflicto es que no reconocen las instituciones que lo procesan que se trata de un conflicto por la propiedad del agua. Lo que está en juego es de quién es el CAD, de quién son las aguas del río Yaqui. Pues aparece el pueblo Yaqui como uno de los actores principales, y desde un pequeño grupo progresista del Distrito Federal parece que se está haciendo la atrocidad de quitarle su agua al río Yaqui, y si no se acerca tanto, digo, a la tribu Yaqui, si no se acerca un poco, resulta que la tribu Yaqui renta todas sus tierras. La tribu Yaqui no usa ni su tierra ni su agua, y son los agricultores ricos del Valle de Obregón los que realmente están en contra de que la ciudad de Hermosillo se lleve. Es un conflicto de intereses regionales. Los ricos de Obregón contra los ricos de Hermosillo, y llevándose el camino la población común de Hermosillo a la población del Valle del Yaqui, y no se reconoce lo que realmente está en juego. Bueno, vuelvo un poco a la idea del bienestar cultural, porque en ninguno de los profesionales, de los operadores de las instituciones ambientales, estas movilizaciones parecen o de loquitos o de oportunistas. Yo creo que necesitamos reconocer que en esas movilizaciones hay sentimientos reales, hay un malestar cada vez más generalizado que tenemos que empezar a entender. Lo que hay es un conflicto real. Somos una sociedad dividida. Cualquier experto en teoría democrática lo sabe. La democracia es el arte de procesar las diferencias. ¿Por qué no reconocemos que tenemos diferencias profundas respecto de cómo satisfacer algo tan básico como la necesidad del agua? Bueno, entonces puedo pasar a la siguiente imagen, por favor. El PowerPoint del diseño general
la Ciudad de México lleva agua de 300 kilómetros. Otra imagen donde Hermosillo lleva agua de 150 kilómetros. Otra imagen de Catemaco, una población de escasos 26,000 habitantes, que tiene que construir un acueducto de 20 kilómetros en una de las zonas con mayor precipitación pluvial de este país. Por eso es importante el ejemplo. Ustedes verán que es un pueblo de solo 26,000 habitantes en la zona más húmeda del país, y tiene que construir un acueducto de más de 20 kilómetros a esta altura. Y se tarda más de 10 años en hacerlo, porque hay 4 comunidades de menos de 1,000 habitantes en el camino que tienen problemas con el tubo. Lo mismo que pasa en la Ciudad de México, lo mismo que pasa en el municipio, a una escala menor, nunca va a salir con los proyectos nacionales. Pero hay un gran malentendido. La cantidad de conflictos no está haciendo trabajo de campo ahí. Preguntándole a la gente de Colón, de Tehuacán, de pequeños poblados, es un problema el que Catemaco haga un tubo que pase y me rompa las patitas de mi pueblo, y la gente hasta se asusta y cree que va a haber una destrucción porque el agua viene con mucha presión. Entonces es un conflicto real que vamos a encontrar en cualquier municipio del país. Incluso en la zona más húmeda, donde se supone que cada centro de población podría abastecerse de agua. El problema es que la cuenta, hay pozos, y la cuenta de luz del municipio es de 270,000 pesos al mes. No puede pagar Catemaco 260,000 pesos al mes de energía eléctrica. ¿No? Pero voy a poner más abajo. Voy a comunidad por comunidad. Y me doy cuenta que estuve 30 comunidades de menos de 1,000 habitantes. Y la mitad no sacan su agua de la misma comunidad. La mitad tiene un arreglo con los vecinos. Entonces, ya no es esto, son maneras. Y ustedes de dónde saben el agua. Bueno, pues tenemos permiso de rancho. Hay una cantidad de arreglos locales, en donde la evolución es difícilmente todos los vecinos de población van a surtirse de agua local. Y la siguiente lámina, por favor. Estamos condenados a la historia de Eupalinos. Eupalinos era un consultor. Los arquitectos dicen que era arquitecto, los ingenieros dicen que es el primer ingeniero hidráulico, que hizo uno de los primeros ductos para llevar agua de un barato. 1,500 metros de largo a través de un cerro, por el cual se llevó agua por gravedad a la ciudad de Samos. Muchos ambientalistas quisieran que ese tema existiera, pero me temo que no va a haber remedio. El futuro de la humanidad es un futuro de todos, donde si queremos enfrentar el problema metropolitano vamos a tener que hacer grandes traslados. Bueno, rápidamente, ¿cómo procesamos institucionalmente estos conflictos? Antes de 1987, antes del procedimiento de evaluación de impacto ambiental, los procesábamos informalmente. Pregúntenme a cualquier ingeniero de más de 70 años. Bueno, la INCA lo formula lanzando la operativa, dando dinero al que se ponía más pesado y le hacían pues unas canchas de básquet. A este otro, dos aulas. Siempre había malestar de las comunidades afectadas y siempre había una manera de compensar. Siempre hubo arreglos políticos. Y la zona metropolitana, me gustaría tener tiempo para hablar del sistema LEMA, del arreglo metropolitano que nace a fines de los 40 y todavía está vigente. Todavía hoy el gobierno del DF administra un sistema de dotación de agua que viene del Estado de México, pero ¿qué creen? El 70% del agua del sistema LEMA se queda en el Estado de México. Porque donde crece la población es en los municipios metropolitanos del Estado de México. No es que el DF no use agua del sistema LEMA, lo usa como es México seguro. Pero la mayor parte del resto se queda en los municipios metropolitanos. Hay una regla ahí oscuro que nos convertimos en un conflicto abierto, porque siempre hay otras maneras de salir adelante. Entonces, desde el 87, la evaluación de impacto ambiental con la Ley General del Equilibrio Ecológico se convirtió en el principal estado
1987, con la entrada en vigor de la EGEMA, en el vigor del 88, hay acceso público a la formación de delitos que aún no han sido autorizados. Por eso ha sido el espacio en donde la movilización digital sobre obras y actividades ha sido más importante. Si ustedes vean todos los delitos ambientales que hay, normalmente el instrumento jurídico que está en disputa es la evaluación de impacto ambiental. Algunos demócratas hicimos el intento de acotar el impacto ambiental a los aspectos meramente, estrictamente ambientales de las obras. En 1996 me tocó coordinar las reformas a la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección del Ambiente, y había un grupo de voces que decían que la evaluación de impacto ambiental tenía que considerar los aspectos sociales. Y luego que dijimos, no, por una razón muy sencilla. Considerar los impactos sociales de una obra es aceptar, es asumir el papel de representación popular. Un burócrata federal, que es el que va a resolver el impacto ambiental, no representa a una comunidad política. Es un funcionario designado, tiene la función burocrática de aplicar una serie de leyes. Y si vamos a una dirección general oscura de un ministerio federal, el papel de elaborar el impacto social, la estamos poniendo en lugar del poder municipal. Es el gobierno municipal el que tiene la representación de esa comunidad política. Y el nombre de esa representación puede regular los usos de suelo, puede decir, en este municipio no hay clubes de golf, no hay monumentos de precios peligrosos. El municipio tiene todos esos poderes. ¿Por qué una burocracia federal va a representar los inquietudes de la comunidad? Nos llegaron los alumnos como muestra. Yo redacté en el artículo 35, 36 del Tratado de la Regenta que dice: la evaluación de impacto ambiental solo se referirá a los impactos estrictamente biofísicos de las obras. El artículo está ahí, pero está razón. Porque los sistemas sociales siguen manifestándose en el procedimiento de impacto ambiental. Y lo que ha dado como resultado del proceso legislativo es una sobrecarga del instrumento de la evaluación de impacto ambiental. Una sobrecarga en dos sentidos. Primero, una sobrecarga sobre los proyectos, porque se tienen tantas expectativas en la evaluación de impacto ambiental que la cantidad de proyectos que tienen que pasar por esa evaluación es estratosférica. En Estados Unidos se evalúan al año 500 obras. Un promedio de 500 obras a las hacen manifestación de impacto ambiental. En México evaluamos un promedio de 1.500, con una economía un poquito menor. Si se puede imaginar la cantidad de obras que hay en un país y en otro. En México evaluamos proyectos ridículos. Y no tendrían por qué ir a una burocracia federal. Los proyectos estamos sobrecargando. Estamos sobre-regulando la actividad, pero por otro lado estamos sobrecargando el instrumento, porque estamos pidiendo a la Administración de Impacto Ambiental que se haga cargo de cosas que no caben ahí. Y vuelvo al caso del acueducto de la presa de Romero Hermosillo. El caso llega hasta la Suprema Corte. Lo que la Suprema Corte hace con ese caso es el procedimiento de impacto ambiental está viciado porque falta la consulta al pueblo yaqui. Entonces, la gran decisión de la Suprema Corte es consulta al pueblo yaqui. Cada vez a la semana, pues va a organizar las consultas, van a ir 80 personas, se van a quedar limitados porque nada más son 2 reuniones, porque nada más son 2 tardes. No importa cuántas consultas se hagan. La autoridad va a decir, ya se hizo la consulta y sigue la obra. Y estamos pidiendo al procedimiento de impacto ambiental que se haga cargo de un conflicto que no es el impacto ambiental. Lo que está en juego en ese conflicto es muy sencillo: ¿de quién es el agua? ¿Quién tiene derecho a cuánta agua de una cuenca? Es un problema de propiedad. En el régimen de propiedad vigente, que se supone que la propiedad nacional, y tenemos una gran burocracia que es la que reparte el agua, ese esquema, perdón por la redundancia, pues ya hizo agua. Porque la Comisión Nacional del Agua no es el árbitro real de sus conflictos.
Nacional del Agua históricamente se hace a un lado. Y entonces los ingenieros nos dicen, es un problema social. Cuando los ingenieros de la CONAGUA dicen que es un problema social, lo que están diciendo es, ya no podemos con este problema. Porque estos conflictos, que alguien puede decir que se politizaron, es una redundancia decir que los conflictos se politizaron, porque los conflictos siempre fueron políticos, porque llevar agua de un lado a otro siempre fue y siempre va a seguir siendo una cuestión profundamente política. Los gobiernos dependen de sus infraestructuras físicas tanto como de su sistema electoral. Todos esos turnos y clases sociales, todas esas infraestructuras son soporte material del Estado. Entonces, decir que el conflicto se politizó es como decir que el agua se enveneció. La pregunta no es si es político o no es político, la pregunta es cómo salir al frente de esos problemas políticos. ¿Cómo nos hacemos cargo de esto civilizadamente? Y ya para terminar, los metrópolis van a tener que traer energía, agua, de regiones distantes. ¿Cómo vamos a procesar civilizadamente esos conflictos? ¿Cómo vamos a hacer para que la gente de los metrópolis tenga agua sin desperdiciar, para que la industria funcione cuidando de la calidad y la cantidad de agua que consume? ¿Cómo vamos a hacer eso con legitimidad? Bueno, los marcos institucionales que tenemos para procesar esos conflictos no sirven, porque el régimen de propiedad del agua da para producir un resultado legítimo. Si en este momento la CONAGUA dijera, se acabó la historia, el agua es propiedad nacional, yo soy la autoridad y los demás faltan, a ver cómo le hacen, se aguantan, vamos a llevarlo a la Ciudad de México y los yanquis a ver cómo le hacen. Eso puede llevar a una gran violencia. No podemos aplicar la Constitución de manera rigurosa. Tenemos que buscar otras formas. La alternativa es la evaluación de impacto ambiental o el régimen ambiental. Tampoco sirve. El derecho ambiental no sirve para compensar estas diferencias, porque la naturaleza del conflicto es el conflicto entre dos regiones, entre una ciudad y su entorno, entre una metrópoli y el Zapotillo. Ese es el conflicto que tenemos que procesar y reconocerlo como conflicto entre dos sociedades que comparten un recurso natural. No tengo la respuesta de cómo sería eso, pero sí creo que podría haber un principio mínimo de justicia entre regiones. Creo que podríamos reconocer como principio el que si lo que está en disputa es el agua, lo que tenemos que garantizar es que toda la región que aporta el agua, la región que la recibe, tenga el mismo acceso. Y entonces esto no es un tema importante, es un tema regional, es un tema de igualdad de las poblaciones en relación con los recursos naturales. Si por lo menos eso lo vamos a garantizar, es probable que después seamos capaces de legitimar un régimen que forzosamente va a tener que llevar agua de un lado a otro. Yo creo que se trata de algo mucho más profundo que un problema técnico. Aquí, y con eso termino, los constitucionalistas, que son los expertos en pensar el razonamiento para dar la última palabra a un conflicto, los constitucionalistas tienden a pensar que este es un asunto de fierros e ingenieros que no tiene que ver con ellos. Los ingenieros suelen pensar que ese es un asunto de políticos que no tiene que ver con ellos. Bueno, los fierros, los tubos, las protestas, los malestares tienen que ver con los constitucionalistas y con los ingenieros. Y si no les cae bien a todos de que hay que hacerse cargo de estos dilemas como dilemas reales, no vamos a estar preparados para un futuro metropolitano como el que queremos. Muchas gracias.
Habrá